Capítulo 2. Henry Foster se quedaba en la sala de decantación. El D.I.C. y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo, que los condujo a la quinta planta. Guardería infantil, sala de condicionamiento neopavloviano, enunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta. Entraron en una vasta estancia vacía, muy brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras, con pantalones y chaqueta del uniforme, de viscosilla blanca, los cabellos asépticamente ocultos bajo cofías blancas, se hallaban atareadas disponiendo jarrones con rosas en una larga hilera. En el suelo, grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos suaves y sedosos como las mejillas de innumerables querubines, pero de querubines que bajo aquella luz brillante no se veían rosados y aríos, sino también luminosamente chinos y también mexicanos y hasta colorados a fuerza de soplar unas celestiales trompetas, o pálidos como la muerte, pálidos como la blancura postrera del mármol. Cuando el D.I.C. entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente. Coloquen los libros, ordenó el director. En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas, los libros fueron debidamente dispuestos. Una hilera de libros infantiles se abrieron invitadoramente, mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. Y ahora, traigan a los niños. Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de 1 o 2 minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con 4 estantes de tela metálica, en cada uno de los cuales había un crío de 8 meses. Todos eran exactamente iguales, un grupo Bokanovsky evidentemente, y todos vestían de mismo color caqui, porque pertenecían a la casta delta. Pónganlos en el suelo. Los carritos fueron descargados. Y ahora sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palidecido un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon, como a impulso de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros, de las filas de críos que gateaban, llegando primeros chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. Estupendo, exclamó, ni hecho a propósito. Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manitas se tendían, inseguras, palmaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo: pongan atención. Y levantando la mano, dio la señal. La enfermera jefe, que estaba de pie junto a un cuadro de mandos al otro extremo de la sala, bajó una pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión, cada vez más aguda. Empezó a sonar una sirena, penetrantes timbres de alarma sonaron enloquecedoramente. Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos. Sus rostros parecían convulsos de terror. Y ahora, gritó el director, porque el estruendo era ensordecedor, ahora pasaremos a reforzar la lección con una pequeña descarga eléctrica. Volvió a hacer una señal con la mano y la enfermera en jefe puso otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo desesperado, algo casi demencial en los gritos agudos, espasmódicos que brotaban de sus labios.
Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez. Sus miembros se agitaban bruscamente como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles. Podemos electrificar toda esta zona del suelo, gritó el director como explicación. Pero ya basta. E hizo otra señal a la enfermera. Las explosiones cesaron, los timbres enmudecieron, y el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta reducir al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron, y lo que había sido el sollozo y el aullido de los niños desatinados volvió a convertirse en el llanto normal del terror ordinario. Vuelvan a ofrecerles las flores y los libros. Las enfermeras obedecieron, pero ante la proximidad de las rosas, a la sola vista de las alegres y coloreadas imágenes de los gatitos, los gallos y las ovejas, los niños se apartaron con horror, y el volumen de su llanto aumentó súbitamente. Observen, dijo el director en tono trivial. Observen. Los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas en la mente de aquel niño, ambas cosas se habían ya fuertemente relacionadas entre sí. Y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección, formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre había unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos asocian llamado un odio instintivo hacia los libros y las flores, reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. El director se volvió hacia las enfermeras. Llévenselos. Llorando todavía, los niños vestidos de caqui fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un desagradable silencio. Uno de los estudiantes levantó la mano, aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de la cesta baja malgastaran el tiempo de la comunidad en libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudieran, por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados. Sin embargo, bueno, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomarse la molestia de ser psicológicamente imposible para los deltas el amor a las flores? Pacientemente, el DIC se explicó. Si se inducía a los niños a chillar a la vista de unas rosas, ello obedecía a una alta política económica. No mucho tiempo atrás, aproximadamente un siglo, los gammas, los deltas y hasta los epsilones habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores en particular, y la naturaleza salvaje en general. El propósito, entonces, estribaba en inducirles a salir del campo en toda oportunidad, con el fin de que consumieran transporte. ¿Y no consumían transporte? Preguntó el estudiante. Mucho, contestó el DIC, pero solo transporte. Las flores y los paisajes, explicó, tienen un grave defecto. Son gratuitos. El amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos de entre las castas más bajas. Abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte, porque desde luego era esencial que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para consumir transporte que la mera afición a las flores y a los paisajes. Y la encontraron. Acondicionamos a las clases bajas de modo que odien el campo, concluyó el director, pero simultáneamente las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo tiempo, velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos complicados. Así, además de transporte, consumen artículos manufacturados. De aquí estas descargas eléctricas. Comprendo, dijo el estudiante, y mudo de admiración, permaneció en silencio. El silencio se prolongó. Después,
Aclarándose la garganta, el director empezó. Tiempo ha, cuando nuestro Ford estaba todavía en la tierra, hubo un chiquillo que se llamaba Reuben Rabinovsk. Reuben era hijo de padres de habla polaca. Usted sabe lo que es el polaco, desde luego. Una lengua muerta, como el francés y el alemán, agregó otro estudiante, exhibiendo oficiosamente sus conocimientos. ¿Y saben lo que es un padre?, preguntó el DIC. Se produjo un silencio incómodo. Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la importante, pero a menudo muy sutil distinción entre obscenidad y ciencia pura. Uno de ellos, al fin, logró reunir valor suficiente para levantar la mano. Los seres humanos antes eran... vaciló. La sangre se le subió a las mejillas. Bueno, eran vivíparos. Muy bien, dijo el director en tono de aprobación. Y cuando los niños eran decantados, cuando nacían, vino la corrección. Bueno, pues de entonces eran los padres. Quiero decir, no los niños, desde luego, sino los otros. El pobre muchacho estaba abochornado y confuso. En suma, respondió el director, los padres eran el padre y la madre. La obscenidad, que era auténtica ciencia, cayó como una bomba en el silencio de los muchachos que desviaban las miradas. Madre, repitió el director con voz alta para hacerles entrar la ciencia, y arreglándose en su asiento dijo gravemente: estos hechos son desagradables, lo sé, pero la mayoría de los hechos históricos son desagradables. Pero volvamos al pequeño Rubén, en cuya habitación, una noche por descuido, su padre y su madre, lagarto y lagarto, dejaron la radio encendida, porque deben ustedes recordar que en aquellos tiempos de burda reproducción vivípara, los niños eran criados siempre con sus padres y no en los centros de condicionamiento de Estado. Mientras el chiquillo dormía, de pronto la radio empezó a dar un programa desde Londres, y a la mañana siguiente, con gran asombro de sus lagarto y lagarto, los muchachos más atrevidos sonrieron mutuamente. El pequeño Rubén se despertó repitiendo palabra por palabra una larga conferencia pronunciada por aquel curioso escritor antiguo, uno de los pocos cuyas obras se ha perdido en se ha perdido que lleguen hasta nosotros. George Bernard Shaw, quien hablaba de acuerdo con la aprobada tradición de entonces y su propia obra para los guiñó y risita del pequeño Rubén. Esta conferencia era desde luego perfectamente incomprensible, y sospechando que su hijo se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, éste entendía el inglés, reconoció el discurso que Shaw había radiado la noche anterior, comprendió el significado de lo ocurrido y envió una comunicación a las publicaciones médicas acerca de ello. El principio de la enseñanza durante el sueño, o hipnopedia, había sido descubierto. El DIC hizo una pausa efectista. El principio había sido descubierto, pero había de pasar años, muchos años, antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad. El caso del pequeño Rubén ocurrió solo 23 años después de que nuestro Ford lanzara al mercado su primer modelo T. Al decir estas palabras, el director hizo la señal de la T sobre su estómago, y todos los estudiantes lo imitaron con respeto. Frenéticamente, los estudiantes garabatearon hipnopedia, empleada por primera vez oficialmente en 240 después de Ford. ¿Por qué no antes? Dos razones. Los primeros experimentos, les decía el DIC, perseguían una pista falsa. Los investigadores creían que la hipnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual,
pero relataré un ejemplo que marca el error. Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha colgando fuera de la cama. A través de un orificio enrejado, redondo, practicado en el lado de una caja, una voz hablaba suavemente. El Nilo es el río más largo de América y el segundo en longitud de todos los ríos del globo, aunque es poco menos largo que el Mississippi y Missouri. El Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en cuanto a la anchura de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud. A la mañana siguiente, alguien dice, Tommy, ¿sabes cuál es el río más largo de África? El chiquillo niega con la cabeza. Pero, ¿no recuerdas algo que empieza con Nilo y el Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo? Las palabras brotaron caudalosamente de sus labios, aunque es poco menos largo que... Bueno, entonces, ¿cuál es el río más largo de África? Los ojos aparecen vacíos de expresión. No lo sé. Pues el Nilo, Tommy. ¿Cuál es el río más largo del mundo, Tommy? Tommy rompe a llorar. No lo sé, solloza. Este llanto, según explicó el director, desanimó a los primeros investigadores. Los experimentados fueron abandonados. No se volvió a intentar enseñar a los niños durante el sueño la longitud del Nilo. Muy acertadamente, no se puede aprender una ciencia a menos que uno sepa de qué se trata. Por el contrario, debían haber empezado por la educación moral, dijo el director abriendo la marca hacia la puerta. Los estudiantes la siguieron, garrabateando desesperadamente mientras caminaban hasta llegar al ascensor. La educación moral, que nunca, en ningún caso debe ser racional. Silencio, silencio, susurró una voz. Cuando salieron del ascensor en la 14ª planta, y silencio, silencio, repetían incansablemente los altavoces, situados a intervalos en todos los pasillos. Los estudiantes y hasta el propio director empezaron a caminar automáticamente sobre las puntas de los pies. Si ellos eran alfas, desde luego, pero también los alfas han sido condicionados. Silencio, silencio. El aire en todo el piso de la planta 14ª vibraba con aquella orden categórica. Unos 150 metros recorridos de puntillas los llevaron ante una puerta que el director abrió caudalosamente. Cruzaban el umbral, penetraron en la penumbra de un dormitorio cerrado. 80 camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración regular y ligera, y un murmullo continuo, como de voces muy débiles que susurraron a lo lejos. En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante el director. ¿Cuál es la lección de esta tarde?, preguntó éste. Durante los primeros 40 minutos tuvimos sexo elemental, contestó la enfermera. Pero ahora hemos pasado a conciencia de clase elemental. El director pasó lentamente a lo largo de la hilera de literas. Sonrosados y relajados por el sueño, 80 niños y niñas yacían respirando suavemente. Debajo de cada almohada se oía un susurro del director. Un susurro. El director se detuvo e inclinándose sobre una de las camitas, escuchó atentamente. ¿Conciencia de clase elemental?, dijo el director. Vamos a hacerlo repetir por el altavoz. Al extremo de la sala, un altavoz sobresalía de la pared. El director se acercó al mismo y puso un interruptor. Todos visten de color verde, dijo una voz suave muy clara, empezando en la mitad de una frase. Y los niños delta visten todos de caqui. Oh, no, yo no quiero jugar con niños delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir. Además, visten de negro,
que es un color asqueroso. Me alegro mucho de ser beta. Se reprodujo una pausa. Después, la voz continuó. Los niños alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro mucho de ser beta, porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los gammas y los deltas. Los gammas son tontos. Todos visten de color verde. Los niños delta visten todos de caqui. Oh, no, yo no quiero jugar con un niño delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiados tontos para... El director volvió a cerrar el interruptor. La voz enmudeció. Solo su lívido fantasma siguió susurrando desde debajo de las 80 almohadas. Todavía se lo repetirán 45 veces antes de que despierten. Y lo mismo en la sesión del jueves y otra vez el sábado. 120 veces, 3 veces por semana, durante 30 meses, después de lo cual pueden pasar a una lección más adelantada. Rosas y descargas eléctricas, el caqui de los deltas y un vaho fétido, indisoluble, relacionado entre sí antes de que el niño sepa hablar. Pero el condicionamiento sin palabras es algo tosco y burdo. No se pueden hacer distinciones más útiles. No se puede inculcar formas de comportamiento más complejas. Para esto se precisan las palabras, pero palabras sin razonamiento. Esto es, en suma, la hipnopedia, la mayor fuerza socializadora y moralizadora de todos los tiempos. Los estudiantes lo anotaron en sus pequeños blogs, directamente de los labios de la ciencia personificada. El director volvió a accionar el interruptor. Terriblemente inteligentes, estaba diciendo la voz suave, insinuantemente e incansable. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta, porque... No precisamente como gotas de agua, a pesar de que el agua es verdad, puede agujerear el más duro granito, más bien como gotas de lacre fundido, gotas que se adhieren, que se incrustan, que se incorporan a aquello encima de lo cual caen, hasta que finalmente la roca se convierte en un solo bloque escarlata, hasta que al fin la mente del niño se transforma en esas sugestiones, y la suma de estas sugestiones es la mente del niño, y no solo la mente del niño, sino también la del adulto, a lo largo de toda su vida. La mente que juzga, que desea, que decide, formada por estas sugestiones. Y estas sugestiones son nuestras sugestiones. Casi gritó el director, exaltado. Sugestiones del Estado. Y descargó un puñetazo encima de una mesa. Por lo tanto, un rumor lo interrumpió y lo indujo a volverse. Oh, Ford, exclamó bajando la voz. Ya desperté a los niños. Fin del capítulo 2.